Pues bueno, continuamos con nuestras actividades de nuestro Congreso Internacional de Razonamiento Probatorio y Prueba Pericial. Me es grato presentar al doctor Eduardo Martínez Bastida. Me voy a permitir leer algunas líneas de su currículum, de su amplio currículum. Él es abogado postulante, doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, con mención honorífica por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Es socio del número de Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y miembro de la Comisión de Derecho Penal del colegio. Es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE y también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de UNAM. Es consejero editorial titular de la revista especializada en criminología y derecho penal Criminogénesis y de la revista de análisis jurídico penal Derecho Penal Mínimo, así como consejero vocal de INDEJAC y co-conductor del programa Temas Selectos del Derecho Penal del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal AC. Cuenta con más de 20 obras publicadas como autor y coautor. Es ex investigador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el concurso para el desarrollo de investigaciones y publicación de obras relacionadas con los archivos judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, fue asesor en el Senado de la República. Es un gusto que el doctor Eduardo Martínez esté con nosotros en nuestro Congreso Internacional. Y bueno, quien va a presentarnos el tema, el proceso penal acusatorio y oral ante la psicología del testimonio y el racionamiento probatorio. Es un gusto y nos engalardona nuestro Congreso que esté el doctor con nosotros. Y bueno, pues te invitamos que posterior a la conferencia, pues puedas dejarnos tus dudas, comentarios o preguntas directamente en nuestro canal. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Agradezco a la maestra Marta Vanessa Díaz Padilla la invitación al segundo Congreso Internacional de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal y al Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales. En esta mañana estaremos platicando de la posición en que se encuentra el proceso penal acusatorio y oral respecto de dos temas que vienen a generar mucha inquietud en este momento. Me refiero a la psicología del testimonio y, por supuesto, al tema del razonamiento probatorio. Así las cosas, pues participemos de estas reflexiones. Fíjense ustedes, considero que hay un opio para los juristas. Ese opio para los juristas queda representado por lo que ustedes y yo conocemos como técnicas de litigación oral. Las técnicas de litigación oral han venido a manifestarse como un opio de juristas porque no podemos pensar en otra cosa. Lo importante ha sido justificar que podemos interrogar, que sabemos contrainterrogar, que sabemos incorporar documento, que llevamos a cabo una lectura para apoyo de memoria, evidenciar contradicción, superar contradicción, en su defecto pedir aclaraciones pertinentes. Todo esto, me parece, lo hacemos demasiado bien, pero se nos ha olvidado la política procesal, que no es sinónimo de una política criminal. Hay una política procesal que nos indica de forma muy clara que nos hemos venido equivocando. ¿En qué sentido? Fíjense ustedes cómo el numeral 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala una serie de requisitos mínimos para pronunciar una sentencia de condena. Y es que la prueba haya sido valorada de forma libre, lógica, por supuesto siguiendo las reglas de la crítica racional y que tengamos un estándar que va más allá de toda duda razonable. Aquí entonces los temas vienen a ser cómo se lleva a cabo una valoración de prueba de forma libre, lógica, sometida a crítica racional para que nos lleve al estándar de la razonabilidad en donde no exista una duda. Esto no ha sido del todo claro. Queda de manifiesto que en algún momento el numeral 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales proscribió interponer el recurso de apelación sobre cuestiones relativas a la valoración de la prueba. Esto, sin duda, es un tema del mayor interés para demasiados colegas, porque se establecía que se vulneraba el derecho a un recurso eficaz. Considero que esto no es del todo exacto, del todo adecuado, toda vez que si lo que analizamos es la prueba en lo individual, estamos
haciendo referencia a su fiabilidad. Si llevamos a cabo un análisis conjunto de toda la prueba, a lo que nos estamos refiriendo es al razonamiento probatorio. Este numeral, en ese sentido, en una interpretación clara del mismo, los lleva a entender que lo que sucedía era que se proscribía la valoración individual de la prueba en segunda instancia, como lo veníamos haciendo en el viejo sistema procesal penal. No así de una valoración conjunta o racional de la prueba, y por ende la materia del recurso de apelación en ese sentido tendría que entenderse siguiendo los parámetros de un razonamiento probatorio. Por eso es que estamos hablando de una política procesal, una política que necesariamente nos lleva a entender determinadas características de este sistema de valoración. Recordemos que en el pasado existieron modelos de valoración procesal que conocimos como sistema tasado. Esto, por ejemplo, lo teníamos en la ley de las partidas, en la partida tercera, que nos indicaba ya de entrada cuál era la valoración probatoria que tenía que llevar a cabo un juzgador sin tener que llevar a cabo, por supuesto, razonamiento alguno. Esto, de alguna forma, fue un avance para el momento en que se estaba viviendo, pero es un sistema que hizo mucho daño a los sistemas procesales de la América Latina. Ahora, para poder contrarrestar todo esto, se dio lugar al sistema convictivo, que tiene dos variables, dos vertientes, el íntimo convencimiento o íntima convicción, que es la que utilizan los jurados. Este es un sistema de valoración propio de los jurados, y el sistema de la sana crítica, entendiendo en este momento por sana crítica como una explicación del íter del pensamiento del juzgador en la toma de decisiones. Esto tampoco es nuevo. Debemos indicar que el sistema de la sana crítica tiene origen en la Ley de Enjuiciamiento Civil Español de 1855, entonces realmente no es algo tan novedoso, pero sí es mucho mejor que un sistema de valoración tasado. Ahora, ¿qué es un razonamiento probatorio? Miren ustedes, en la decisión judicial hay dos tipos de justificaciones. La justificación interna, conocida como silogismo deductivo. La conclusión va siguiendo a las premisas. Y por otra parte hay una justificación externa, conocido como silogismo inductivo y también como silogismo abductivo. Este es el razonamiento probatorio. La justificación externa en forma de silogismo ya inductivo o ya abductivo es basalmente de lo que estamos hablando y de lo que estaremos hablando en esta pequeña charla de esta mañana. Cuando ustedes y yo observamos todo esto, nos vamos a percatar entonces de un segundo momento. El proceso acusatorio es una fuente de conocimiento, es una fuente de episteme, es un análisis que puede ser llevado a cabo por cualquier teórico del conocimiento para poder llevar a cabo o poder concluir de la manera siguiente en relación a determinados aspectos. Primero, que hay una relación entre prueba y verdad. El objetivo del proceso penal acusatorio es establecer esa relación que tiene la prueba con la verdad. Por supuesto, la verdad necesariamente entendida como correspondencia. Recordemos que Aristóteles nos indicaba que la verdad implica decir de lo que es y de lo que no es, pues simplemente que no es. Este criterio de verdad como jurisprudencia lo encontramos en el criterio orientador 2014-791, que habla de la psicología del testimonio y nos dice que la credibilidad del testigo es la correspondencia entre lo sucedido y lo relatado. Ahí es donde estaremos hablando, por ejemplo, de esta verdad como correspondencia tratándose de la psicología del testimonio. Pero también tenemos que establecer que si el razonamiento probatorio es inductivo y abductivo, es una verdad probabilística, no es una verdad sustentada en la certeza racional de un 100%. Incluso, como lo vamos a platicar en unos momentos, tratándose de los criterios Daubert, existe un potencial de error de la prueba científica.
En ese sentido, estamos hablando igual de un potencial de error para poder determinar cuándo estamos en presencia de una determinación que se justifique jurídicamente desde la perspectiva interna para poder señalar esta característica de probabilidad a un nivel alto. Y ese nivel alto, ese umbral decisorio, es lo que se conoce como un estándar probatorio. Sí es cierto que el proceso penal tiene una gran fuente epistemológica. No podemos soslayar, no podemos olvidar que hay reglas procesales que van a tener una característica neutroepistémica. Habrá reglas procesales que tendrán una característica contraepistémica y por supuesto hay reglas procesales que tienen una característica proepistémica. Cuando hablamos de una característica neutroepistémica en el procesalismo, nos referimos verbigracia a la competencia consagrada en el numeral 29 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La competencia como tal no produce ningún tipo de episteme. No hay episteme en la competencia. No podemos afirmar lo mismo tratándose de la prueba ilícita. La prueba ilícita es una figura contraepistémica. Cualquier epistemólogo establecería que esto es un óbice para generar conocimiento. No obstante, se le puede indicar al epistemólogo que los juristas defendemos, además del conocimiento, u otra serie de valores como son los derechos fundamentales de los cuales deviene la figura de la prueba ilícita. Así las cosas, también hay un íter de la prueba ilícita en el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si estamos en la audiencia inicial, se puede solicitar su nulidad. Si es que esta prueba ilícita va avanzando, que recordemos, en la audiencia inicial decimos dato de prueba. Si vamos avanzando a la audiencia intermedia, estamos en presencia de un medio de prueba ilícito, podemos solicitar la exclusión de tal medio convictivo. Esto con fundamento en el numeral 346, fracción segunda del Código Nacional de la Materia. Si es que este medio de prueba transita la audiencia de juicio oral y se erige en una prueba plena, lo que estaríamos solicitando es la falta de valoración en términos del numeral 357. Y si es que el juzgador valorase este medio de prueba, el tribunal de enjuiciamiento le diese valor al medio citado, estaríamos en presencia de la oportunidad de recurrir en términos de lo que mandata el numeral 482, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, y lo que estaríamos construyendo en el caso que nos ocupa es una apelación con efectos de reposición por haberse vulnerado derechos fundamentales. Y finalmente, la prueba proepistémica, pues no es más que lo que se conoce como la prueba de oficio, que ustedes me dirán, en el Código Nacional de Procedimientos Penales no existe prueba de oficio, y tienen razón, pero en la Ley Nacional de Ejecución Penal numeral 122 sí existe la prueba de oficio. Y ahí es donde podemos hablar de una postura proepistémica, porque tendremos un gran conocimiento de diversos hechos, aun que no lo hayan ofertado las partes. Pasando en ese sentido a otro tema, o siguiendo más bien la lógica de este tema, el razonamiento probatorio, una vez que se empieza a materializar, pues hay diversos pensadores, diversos autores que nos indican la forma en que tenemos que llevarlo a cabo. Lo que ustedes tienen en su pantalla no es más que el esquema probatorio de Stephen Toulmin, que a su vez Daniel González Lagier nos señala, nos indica como uno de los mecanismos para llevar a cabo el análisis de esta figura del razonamiento probatorio en este texto Quaestio Facti. Fíjense ustedes, Stephen Toulmin nos señalaba que toda argumentación jurídica tiene diversas partes. Una es la pretensión, otra las razones, otra la garantía, otra el respaldo, otros los cualificadores modales y otras las posibles refutaciones. Nosotros solo vamos a platicar de las 4 primeras. La pretensión son los hechos a probar. Cuando estudiamos materias relativas a la teoría del caso, sabemos que los hechos a probar no son más que el segmento fáctico, el famoso segmento fáctico. Incluso González Lagier nos habla de que hay un
segmento fáctico empírico, lo que realmente sucedió, un segmento fáctico percibido, que todo esto va a tener gran trascendencia en la psicología del testimonio en razón de las variables que vamos a platicar en un momento y por supuesto el hecho fáctico interpretado que también tendrá trascendencia en la psicología del testimonio. Todos los factores de codificación, los factores de retención y los factores de recuperación tienen que ver con este hecho empírico que vamos a percibir y que por supuesto vamos a interpretar. Todo eso se da en la parte verde que tiene usted ahí en la diapositiva. Ahora, las razones son los datos de prueba, los medios de prueba, las pruebas según usted quiera colocarles el vocablo que considere oportuno en términos del 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Utilicemos el vocablo prueba no en un sentido estricto, sino en un sentido lato, en un sentido amplio. Y entonces la pretensión se está sustentando en determinadas pruebas, porque la pretensión son los hechos a probar. Las razones pues no son más que las pruebas que tengo para probar mis determinados hechos. Este es el famoso segmento suasorio de la teoría del caso. La garantía es la crítica racional. La crítica racional está contenida en un criterio orientador que es el 2024-143. ¿Qué es eso de la crítica racional? Miren ustedes, la crítica racional pudiéramos definirla como un sistema de interpretación y valoración de la prueba según el autor Boris Barrios. Es muy interesante porque este pensador nos dice que la crítica racional no solo es valoración, sino también interpretación, y la interpretación se da a partir de las reglas de la lógica. Considero que Boris Barrios está equivocado, que que no es exacto que la lógica como tal sea un sistema de interpretación, sino es un sistema de valoración probatoria. El texto del maestro es Teoría de la Sana Crítica, para que usted lo pueda consultar y pueda analizar lo que le estamos indicando. Y finalmente, lo que tenemos es, la crítica racional, perdón, antes de avanzar, pues está conformada con las reglas de la lógica, las inferencias probatorias y los conocimientos científicos. Las máximas de la experiencia, dice la diapositiva en el recuadro amarillo, verá usted que es una forma de inferencia probatoria que vamos a estar platicando ampliamente en unos minutos más. Y finalmente tenemos un respaldo, que es la información que fundamenta la garantía o el famoso segmento jurídico, es decir, los artículos en donde nosotros estamos fundando todo lo que estamos solicitando. En el caso que nos ocupa, pues ya lo hemos dicho, es el numeral 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sigamos entonces en este orden. Pasemos al primer tópico, las reglas de la lógica. Antes de todo esto, pasemos a una pregunta. ¿Qué es la prueba? Porque si estamos entendiendo que las razones es la prueba, pues determinemos cuál es la naturaleza de una prueba. La prueba es deducción, la prueba es inducción, la prueba es abducción o en su defecto, hablar de prueba en el tema abductivo nos lleva a una falacia de la afirmación del consecuente. Todas estas preguntas me parece que son de la mayor trascendencia. Vamos a explicar un tema. ¿La prueba es deducción? No, la prueba no es deducción, no puede ser un silogismo deductivo. ¿Por qué? Porque el silogismo deductivo es de corte demostrativo, es decir, que la conclusión va siguiendo a las premisas. Ejemplo, todos los abogados penalistas visten de gris. Ernesto viste de gris, ergo, conclusión, Ernesto es un abogado penalista. Estoy demostrando en ese silogismo todas las premisas. Me parece que esto no puede ser una prueba, sino sería parte de otro segmento, pero no del segmento fáctico. Eso me queda claro que ahí no sería. Es inducción. La prueba y el razonamiento probatorio son inductivos, son un silogismo inductivo. El mismo ejemplo. Ernesto es abogado penalista. Ernesto se viste de gris. Conclusión, todos los abogados penalistas se visten de gris. Y si se fijan,
Ya no es un tema deductivo, es un tema de probabilidad, es un tema probabilístico, como decíamos hace unos minutos. La prueba, decíamos entonces, tiene un objetivo de corte probabilístico, nunca va a dar una certeza racional del 100%. Por eso, naturalmente, cuando hablamos de prueba, hablamos de inducciones. Esa es la naturaleza de la prueba. ¿Es una abducción? Sí, también es una abducción. Pero las abducciones no son probabilísticas, son hipotéticas. Es lo que se conoce como la prueba presuncional. Recordarán ustedes el viejo numeral 261 del Código de Procedimientos Penales del otrora Distrito Federal, que palabras más, palabras menos, que establecían que de un hecho conocido podíamos inferir la verdad de un hecho desconocido. Es decir, estamos hablando de hipótesis. En el mismo ejemplo de un silogismo, Ernesto se viste de gris, todos los abogados penalistas se visten de gris, por tanto, Ernesto es un abogado penalista. El problema de este tipo de silogismos, como lo dice el propio profesor Daniel González Laquier en Quaestio Facti, es que estamos, cuando utilizamos este sistema abductivo del silogismo, en presencia muy probable de la falacia de afirmación de un consecuente. Les dejo toda esta reflexión para los efectos de que ustedes puedan utilizarla en sus audiencias y puedan debatirla en sus clases. Ahora, fíjense ustedes, vamos ahora sí a las reglas de la lógica. Las reglas de la lógica son identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Las tres primeras tienen origen en Aristóteles. En Aristóteles, en el Organón, señalaba las formas válidas de inferencia, que es la lógica formal. Las formas que le importaban a Aristóteles era la lógica formal, porque como lo vamos a platicar en unos momentos, hay una lógica informal que no son otra cosa más que, por ejemplo, las máximas de la experiencia o inferencias probatorias. Primera regla, regla de la identidad. Una cosa o un concepto solo puede ser lo que es y no otra cosa, o lo que es igual a esa. Esto quiere decir que el sujeto está implícito, está inmerso en el predicado. ¿Qué quiere decir esto? Si el Ministerio Público en el alegato apertural nos indica que él va a acreditar más allá de toda duda razonable, el día tal, en el lugar tal, el señor fulano de tal llevó a cabo la conducta tal y que ese hecho se concretiza en el tipo tal y que todo esto será comprobado con el siguiente desfile probatorio, implica por supuesto que desde las reglas de la lógica el delito que en el caso se va a resolver en la audiencia de juicio oral es ese y no otro. Y usted me va a decir, oiga, pero es que hay reglas de reclasificación. Sí, hay reglas de reclasificación que no necesariamente siguen las normas de la lógica, porque yo le acabo de indicar muy bien que el principio de identidad es que una cosa o concepto solo puede ser lo que es y no otra cosa. Entonces, o es robo o es secuestro o es homicidio, son lesiones o es violación. No obstante, las reglas de la lógica, para tener cierta secuencia en el aspecto de la reclasificación, nos señalan que para reclasificar lo primero que tenemos que ver es que al menos sea el mismo tipo de familia del bien que tutela la norma para poder generar la clasificación. Y segunda regla de la lógica, contradicción. Una cosa o concepto no puede entenderse en dos dimensiones al mismo tiempo. Es decir, o es o no es. Bajo el mismo tiempo, bajo la misma relación, una cosa no puede ser y no ser. Por ende, cuando llega la defensa y establecen una defensa activa, sí, aquí hay, contrario a lo que señala la Fiscalía, una defensa activa en donde los testigos 1, 2 y 3 justificarán la existencia de un estado de necesidad justificante. Estamos hablando, en ese caso, de que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo la misma relación, es decir, o hay delito
o hay causa que excluya al delito. Y por ende aparecerá el principio o la regla del tercero excluido. Cuando dos enunciados se confrontan porque uno afirma y otro niega, solo uno podrá ser verdadero. Y recuerde, verdadero en el sentido de probabilidad, verdadero en el sentido de correspondencia. Y en ese sentido se materializa el principio de razón suficiente. Este ya no es de Aristóteles, sino se nos dice que es de Leibniz. Y básicamente lo que dice este autor es que ningún hecho puede ser verdadero sin que haya una razón suficiente. ¿Cuál es la razón suficiente? Pues la prueba, es lo que necesitamos aquí. Dicho sea de paso, Schopenhauer escribe un texto que se llama De la cuádruple raíz de la razón suficiente, y él analiza el ser, el devenir, el conocimiento y la voluntad y el acto. En el caso que nos ocupa, solo es importante el conocimiento. Esa cuádruple raíz de la razón suficiente de Schopenhauer necesariamente nos lleva al tema del conocimiento. ¿Por qué? Porque acordemos que el procedimiento penal tiene un gran sustento y una fuente importante de epistemología, que es lo que vamos a estar trabajando en todo esto. Ahora, fíjense usted, este es un tema también de la mayor trascendencia. Yo le decía de estas reglas de la lógica, que al final del día son reglas de la lógica que se van materializando en un aspecto netamente formal. Pero cuando hablamos de inferencias probatorias, primero lo que tenemos que decir que la inferencia probatoria es la forma de terminar un enunciado. ¿Y cómo se termina un enunciado? Pues con una conclusión. Pero esta manera de generar lógica no es lógica formal, sino es lógica dialéctica, porque las premisas se están sustentando en opiniones, una opinión pericial, una opinión testimonial, una opinión empírica. Y es así como estamos entendiendo la figura de la inferencia probatoria, que puede ser un aspecto empírico, puede ser un aspecto de corte normativo o puede ser un aspecto, por supuesto, de corte conceptual. Cuando hablamos de una inferencia probatoria de naturaleza empírica, son las máximas de la experiencia, que son enunciados de la regularidad ya científica o ya social. Eso es una máxima de la experiencia. Cuando hablamos de una inferencia probatoria de corte normativo, estamos en presencia de la prueba presuncional. Hace un rato ya platicamos de esta prueba presuncional e indicamos que esto ya existía en el numeral 261 del viejo Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Ahora lo que es importante indicar es que hay criterios de jurisprudencia, el 2024-139 y el 2024-855. El primero dice que la prueba presuncional no puede tener cabida en un sistema acusatorio, porque surge en un modelo de otro orden, en un modelo mixto, en un modelo más de corte inquisitorial. Y el segundo dice, sí se puede tener cabida por la libertad probatoria. El tema acá, recuérdelo, es que podemos caer en una falacia de afirmación de un consecuente, como nos lo indica Daniel González Laquier. Y una inferencia probatoria de corte conceptual, tenemos que tener muy en claro que se refiere a ciertos elementos de corte jurídico que tenemos que transitar hacia el aspecto probatorio, inferir para colegir su existencia. El mejor ejemplo es el dolo. El dolo es el conocimiento e intención del resultado típico que prevé la ley. Y el dolo se puede probar de forma directa, ¿no? Se lleva a cabo de forma indirecta por medio de inferencias. ¿Cómo podemos justificar que la persona quería y que además que la persona quería entendía y que además de toda esta cuestión hay una prueba que me dice de forma directa? No, no, claro que no. Solo son inferencias, el conocimiento e intención de todo el material suasorio, vamos colocando las inferencias para poder establecer la existencia de la misma. Importante, entonces, como ustedes ven, el tema de las inferencias, que como hemos indicado, estas no son una lógica de corte formal, sino una lógica de corte dialéctico. Y antes de cerrar el tema de las inferencias, es importante recordar que estas inferencias normativas, estas inferencias en forma de presuncional, de prueba presuncional, disculpen, hay una claridad en todo esto. Si hacemos muchas inferencias
va perdiendo valor probatorio. No puede usted hacer muchas inferencias en la prueba presuncional porque va disminuyendo su estándar probatorio y por ende se tiene que tener mucho cuidado con el tema inferencial. Ahora, pasemos al tema de los conocimientos científicos. Fíjense ustedes que los conocimientos científicos pues han venido evolucionando su valoración racional de la prueba y sobre todo hemos tenido un gran impacto del derecho estadounidense. Así las cosas, lo primero que tendremos que indicar es la existencia del caso Frey. Y el caso Frey lo que solicitó en su momento la defensa fue el uso de un detector de mentiras. Se le negó la posibilidad en primera instancia, él recurre vía la apelación a segunda instancia y en la resolución de segunda instancia se construye este estándar y lo que nos dice basalmente es que hay pruebas en etapa experimental y pruebas que ya superaron la etapa experimental, por lo que la probanza debe estar lo suficientemente fundada para tener la aceptación general de la comunidad científica en esa área relevante en particular. Básicamente es lo que nos dice el estándar Frey. Más adelante, este estándar, por ahí del año 1975, cuando aparecen las reglas federales de evidencia, la regla número 702 supera el estándar Frey. El tema es cuando surge el caso de Jason Daubert, un joven que nace con malformaciones genéticas en razón de que su madre ingirió una sustancia benedictín, si la memoria no me falla, y por eso se atribuye que Jason Daubert tenía estas malformaciones. Se demanda a la farmacéutica y lo que se construye con el caso Daubert es el criterio de la fiabilidad probatoria y la famosa filosofía de la demarcación de Larry Laudan. Aquí es importante indicar que el caso Daubert fue incorporado al derecho positivo mexicano por medio de jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y les recomiendo lean el amparo en revisión 9 diagonal 2015 del que se construye el registro orientador 2011-819. Pues fíjense ustedes, Carmen Vázquez en este texto la prueba pericial en el razonamiento probatorio, tratándose del caso Daubert, nos dice cuáles son los 4 criterios de cientificidad o fiabilidad probatoria. El primero, si la teoría o técnica puede ser y ha sido sometido a prueba, lo que constituiría un criterio que comúnmente distinguiría la ciencia de otro tipo de actividades humanas, es decir, el problema de demarcación. ¿Qué es ciencia y qué no es ciencia? Segundo, si la teoría o técnica empleada ha sido publicada o sujeta a la revisión por pares, entonces ya le estamos dando la fiabilidad, porque no solamente es que se vaya a un congreso y se exponga la idea y ahí me la debatan, no, pares en publicaciones científicas, decimos en México, indexadas, puedan criticar esta teoría y a partir de la crítica que lleven a cabo de esta teoría, lógicamente podamos nosotros establecer si se puede refutar o validar la teoría citada. 3. Si se trata de una técnica científica, el rango de error conocido posible, así como la existencia de estándares de calidad y su cumplimiento durante su práctica. Estamos en presencia entonces de un margen de error científico. ¿Cuál es el margen de error de esta técnica en particular, de este aspecto científico en particular? Y finalmente, si la teoría o técnica cuenta con una amplia aceptación de la comunidad científica relevante. Se retoma una vez más el caso Frey, como ustedes pueden ver en todo este escenario que nos comenta la doctora Carmen Vázquez en el texto La prueba pericial en el razonamiento probatorio. Todo esto, de alguna forma, ha venido evolucionando a lo largo del tiempo y nos lleva incluso a percatarnos de detalles muy interesantes. En septiembre de 2016 se publica un informe conocido como PCAST que analiza la validez y fiabilidad de diversos medios de prueba. Este no es más que un informe que se rinde al presidente de los Estados Unidos acerca de las pruebas científicas utilizadas en los procesos penales. Y este informe nos muestra cómo ha ido cambiando ese estándar, ese análisis de los medios suasorios científicos, porque del 1 al 7
establece cuáles son las pruebas más fiables y las menos fiables. El número 1, pues nos dice la prueba de ADN, siempre que provengan de una sola fuente, es una mezcla simple. En el segundo caso, el ADN de diversas muestras que obtienen menos fiabilidad y menos validez. Tercero, las marcas de mordeduras. Es muy interesante este punto porque el informe lo que nos dice es que la piel tiene determinadas características y entonces puede contraerse, puede extenderse y la mordedura que deja la persona ya no será tan exacta. Entonces esta prueba en particular que tiene que ver con una odontología forense, pues probablemente ya no nos indique esa fiabilidad y certeza. Tres, un punto muy interesante. Los análisis de huellas latentes, los análisis de armas de fuego, los análisis de las huellas de calzado y los análisis de cabellos, en ese orden van perdiendo fiabilidad y validez. Todas estas pruebas necesariamente que conocemos, que hemos platicado, que seguramente hemos incluso solicitado en nuestras audiencias, nos llevan a entender que ha habido un cambio radical tratándose de la valoración de la prueba científica. Y eso nos lleva también entonces a entender por qué hoy se necesita una valoración racional ya no solamente de la prueba científica, sino de la prueba testimonial o de la prueba testifical, lo que usted y yo conocemos coloquialmente como la psicología del testimonio. Fíjese usted, tradicionalmente cuando hablamos de psicología del testimonio, lo que nos percatamos que lleva a cabo el psicólogo del testimonio es un análisis de dos aspectos, la exactitud y la credibilidad de la persona. ¿La exactitud en qué? En los factores que van a influir en que esa persona establezca determinados datos de trascendencia en la entrevista y el reconocimiento de la persona que se le atribuye la conducta en cuestión. Eso es el tema de la exactitud. La credibilidad tiene que ver con una discriminación del origen de la información para establecer si esta es real, si esta es imaginada, si esta es inventada, si esta es falsa, si esta es sugerida. Esos son los dos aspectos que vamos a empezar a trabajar en este escenario de una psicología del testimonio. Sabemos que la memoria no es una película que se reproduzca de manera íntegra vez tras vez que se va comentando un hecho, sino que es un proceso reconstructivo que va modificándose cada una de las ocasiones que usted va recordando el suceso en cuestión. Y eso, al final del día, es lo que se conoce como la memoria a largo plazo, y que hay un criterio de jurisprudencia, que es el 2024-156, que nos señala cuáles son los errores que pueden aparecer en el proceso de codificación, en el proceso de retención o en el proceso de recuperación de la información. Fíjese usted, la memoria, nos dice Juliana Mazzone, que es autobiográfica a largo plazo, conceptual o semántica. Cuando llegamos a la audiencia de juicio, cuando estamos en una audiencia de juicio, pues lo único que hacemos en todo esto es preguntarle a la persona, ¿me puede decir a qué se dedica? Si es una memoria autobiográfica, la persona va a indicar claramente a qué se dedica. Ese es el tipo de pregunta con el cual se explota la memoria autobiográfica. La memoria a largo plazo. Aquí viene el tema. Nosotros tenemos que tener muy en claro que hay un proceso de codificación, que no es más que el momento en que se forma la huella psicológica. Se percibe el hecho, se selecciona la información relevante y se integra para poderla explicitar más adelante. Ese es el tema de la codificación. El punto es que la retención, al paso del tiempo, va deteriorando la huella psicológica y por supuesto va a haber un proceso de recodificación al momento en que estamos recuperando la información en este escenario, ¿no? Antonio Manzanero, que igual les recomiendo este texto que me parece es de la mayor trascendencia, Memoria de Testigos, nos dice en su página 23 del libro que podemos considerar tres fuentes básicas de error en el recuerdo: las condiciones de codificación
las de retención y las de recuperación, porque la memoria no graba, sino que interpreta y reconstruye la realidad. Entonces, creo que ahí nos está indicando el autor en cita de forma muy clara qué es lo que sucede en este escenario. Cabe indicar que cuando hacemos preguntas en audiencia de juicio respecto de la memoria a largo plazo, pues le vamos a preguntar, ¿sabe por qué se encuentra usted aquí? Sí, porque fui testigo de un robo. Oiga, ¿y usted cuando observó el robo, en qué lugar se encontraba? Y me encontraba en tal calle. ¿Esto a qué hora sucedió? ¿Sucedió a tal lugar? Oiga, y descríbanos cómo sucedió el robo que usted nos indica, pues acercaron unos tipos así. Cuando dice que se acercaron unos tipos así, por favor indíquenos cómo iban vestidos. Y así sucesivamente, son memorias a largo plazo. Y la memoria conceptual o semántica, por supuesto, tiene que ver con todo lo que señala el perito. El perito es un ente que tiene una capacitación de dar conceptos muy particulares, ¿no? Dígame usted qué es la balística, dígame usted qué es la dactiloscopía, indíqueme usted cuál es la metodología que utiliza para evaluar el testimonio de un testigo, etcétera. Por eso es una memoria conceptual la que utilizan por regla los peritos. Finalmente, para ir cerrando este escenario, hay un protocolo, que es el protocolo HELP, que también nos habla de él el autor Antonio Manzanero, en el capítulo 7 del Manual de Prueba Pericial de la doctora Carmen Vázquez, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y básicamente lo que nos dice Manzanero, voy a proceder a dar lectura a una parte del mismo, es que el procedimiento HELP implica las siguientes actividades. Uno, evaluación de las declaraciones. Dos, evaluación de las identificaciones. Dentro de la evaluación de las declaraciones, uno se evalúa la capacidad para testificar y de los conocimientos previos. Dos, los análisis de los factores del suceso del testigo. Tres, la obtención de la declaración. Cuatro, análisis, evaluación de la declaración. Y a partir de aquí llegamos a la evaluación de identificaciones. Uno, evaluación de la capacidad para identificar. Dos, análisis de los factores del suceso y del testigo. Tres, obtención de la descripción. Cuatro, retrato, si fuese necesario. Cinco, prueba de identificación. Seis, análisis, evaluación de la identificación. Y siete, evaluación de la validez de la identificación con las posibles causas de falsas identificaciones. Estos puntos son los que nos señala el autor Antonio Manzanero, tenemos que tomar en cuenta para los efectos de poder justificar el tema que estamos platicando. Es decir, que haya una psicología del testimonio meridianamente adecuada. Bajo la lógica que estamos indicando, queda claro que si estamos tocando temas de razonamiento probatorio, pues tiene que haber un estándar de prueba. Un estándar de prueba al final no es más que un umbral justificatorio de la premisa fáctica, es decir, que haya suficiencia probatoria. Así, por ejemplo, está el criterio orientador 2024-442, que nos señala que para poder vincular a proceso tenemos que atender al estándar de prueba número 4 del que habla Jordi Ferrer en su texto Pruebas y Convicción. Me parece que estamos incorporando ya racionalmente formas de valorar la prueba. El punto es cuál es el estándar de prueba para valorar más allá de toda duda razonable. Dice Jordi Ferrer, y lo tiene usted ahí en su diapositiva, que es el estándar de prueba número 1. La hipótesis debe ser capaz de explicar datos disponibles integrados de forma coherente, es decir, razonabilidad, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas y aportadas como pruebas al proceso. Y adicionalmente, inciso B, deben refutarse todas las demás hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado. Si usted se fija, es un estándar, me parece, extremadamente alto, por lo cual aquí cabe preguntarnos acerca de las tesis de condicionamiento veritativo de las que nos habla Diego de Ibecki. Me parece que en este aspecto tenemos que ser muy claros. La verdad
como correspondencia en dónde se encuentra. ¿Poseemos la verdad o la verdad nos posee a nosotros? Preguntaría Lacan. A mí me parece que la verdad no es más que una propiedad de los enunciados. Entonces, aquí viene la tesis del condicionamiento veritativo. Y lo que estaríamos preguntando es, ¿la verdad del enunciado fáctico es condición necesaria de la justificación jurídica de la decisión judicial? La respuesta en automático es que no. Claro que no. La verdad del enunciado fáctico no es condición necesaria de la justificación jurídica de la decisión judicial. Entonces, ¿cómo le damos vuelta a esto? Pues tendríamos que afirmar que la justificación externa de la premisa fáctica sí depende de que ella haya sido probada como verdadera. Aquí no hay vuelta de hoja. Ese es el escenario. Entonces, por una parte podemos afirmar que esto no es una condición necesaria de la condición jurídica de la decisión judicial, pero sí la justificación externa, y recordemos que justificación externa es el razonamiento probatorio. Esa premisa fáctica depende de que ella haya sido probada como verdadera. Esa es la única salida que tenemos para poderle dar el carácter epistémico a todo esto. Pero a mí me parece también que todos estos estándares de prueba son meridianamente altos. Por eso es que yo me inventé mi estándar de prueba, más allá de toda duda razonable, que responde a los elementos de la convicción de la culpabilidad. Lo que tendríamos que analizar en un primer momento, pues no son más que el número y diversidad de los medios de prueba. Eso es lo primero que tenemos que observar, el número y la diversidad de los medios de prueba. A mayor número de pruebas y a mayor diversidad de medios de prueba, se destruye de mejor forma la presunción de inocencia. Segundo, la relevancia, es decir, la existencia de la prueba directa y de la prueba indirecta. ¿Por qué? Porque en el caso que nos ocupa, si no tenemos la prueba directa, tenemos que generar inferencias. Y si generamos inferencias, generamos presunciones. Como lo hemos dicho, y a mayor número de presunciones se reduce el estándar de prueba del que hemos estado platicando. Tercero, la relación. La relación que podemos resumirlo básicamente en todas las tesis de este aspecto de la teoría de la sana crítica. ¿Cómo lo relacionamos? Con las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Por eso me parece que los aspectos C y D los pudiéramos resumir como una relación a partir de la aplicación de la tesis de la sana crítica. Y a partir de ahí vamos a llevar a cabo un análisis de fiabilidad, es decir, el aspecto individual de la prueba, para poder transitar a un análisis conjunto que es el famoso razonamiento probatorio. Al final del día, ya nos lo indica González Lagier, el razonamiento probatorio comienza con una inferencia relevante, que consiste en la determinación de la fiabilidad que se le concede a las pruebas practicadas. Y esto finalmente nos llevará a poder fundamentar y motivar adecuadamente el estándar de prueba, más allá de toda duda razonable, desde una perspectiva realmente racional. Esto, por supuesto, con sustento de manera indirecta en el criterio orientador 2024-130. Finalmente, ¿y por qué es importante el tema del razonamiento probatorio? Pues Byung-Chul Han, en su último texto, Infocracia, nos habla de que estamos inmersos en una crisis de verdad. Él no se preocupa si es una verdad por correspondencia, si es una verdad probabilística o es una verdad de tal o cual orden. Él nos dice, hoy estamos en una crisis de verdad. Y esa crisis de verdad en el aspecto societal lo que está provocando es la desintegración de tal conglomerado humano. La sociedad se está desintegrando al día de hoy y lo único que nos mantiene unidos son las relaciones económicas, las relaciones instrumentales, es decir, relaciones externas. La única manera de salir adelante de esta crisis, de verdad, en donde solo estamos unidos por temas instrumentales, económicos y externos, es superarlo. Y es allí donde el razonamiento probatorio, por supuesto, adquiere la mayor de las preponderancias y la mayor de las utilidades. Agradezco a todas y a todos ustedes su atención y por supuesto una vez más a las y los organizadores por invitarme a esta charla con todas y todos ustedes. Tengan un muy buen día y gracias por su atención.